Por eso, yo le quiero decir a usted y a los que nos escuchan que entendiendo que soy una servidora pública, entendiendo que tiene que haber un escenario de equilibrio y de transparencia en la justicia y que esta investigación tiene que darse. Yo, que no estoy pegada en el cargo, que no vivo aferrada a no poder moverme de esto, porque gracias a Dios, Dios me ha dado inteligencia y manos. Yo quiero decirle a usted y a los que nos escuchan que he tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo a partir del 1 de enero del año 2020. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque yo quiero que se haga una investigación como corresponde. Mi presencia aquí puede ser para que mañana digan, ay, es que todo está parcializado, se está encubriendo. Pues yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Panamá tiene que ver cuál es su realidad. Y yo creo que si el país siente que hay paz tratando de determinar qué fue lo que ocurrió, entonces mañana le voy a presentar mi renuncia al señor presidente de la República para que se pueda hacer la transición como corresponde, para que pueda aprovechar a lo mejor ahora que vienen las sesiones extraordinarias y escoger un nuevo procurador, a fin de que el 1 de enero o el 2 de enero yo pueda entregar y hacer la transición como corresponde al nuevo procurador y que pueda hacerse la investigación. Para mí es fundamental. Bueno, se va. Bueno, oiga, antes de ir a esto, ¿vio la combinación de Casti y Dolante? Sí, guapa. Ese es un color vino con una chaquetita chaqueta como ahí. dorada, ¿no? Sí. Se ve muy ejecutiva. Así es. Ayer le mandaron saludo a usted. ¿A mí? Sí, un saludo muy efusivo, una dama muy hermosa. No sé cómo se llama. Me dijo que le gusta cómo usted habla. Entonces, Wow. esa es la conversación. Hasta ahí se la voy a dejar. Yo le dije que sentía envidia. Copa. ¿Por qué no me decía a mí? Dice, no, porque me gusta cómo habla él, no usted. Bien. Así que Bueno, los puntos suyos son también, yo los tomo como míos. exactamente. Bueno, déjeme ponerle toda la información y quisiera hacerle un análisis de lo que ocurrió y el impacto de la decisión que anunció ayer la señora procuradora. En primer lugar, antes de la entrevista que la señora procuradora le concedió a Edwin Cabrera por radio, y que dicho sea de paso, Dice mucho de esa señora. no, pero es un derecho que tiene ella hacerlo. No voy a entrar a discutir eso. La información que ella dio tuvo impacto y creo que el mérito se lo llevó, sin duda alguna, Edwin Cabrera. No vamos a estar discutiendo cosas secundarias. Pero hay un comunicado oficial del gobierno. Fue selectiva hasta en eso. Hay una, ahora se lo explico, pero déme darle la información completa a todos para que tengamos todos el mismo momento. Usted saborea el café, tengamos todo el mismo nivel de información. Antes de ella hacer ese anuncio, y terminado el gabinete de ayer, la señora procuradora estuvo en la presidencia acompañada del subsecretario de la Procuraduría General, David Díaz, un talentoso muchacho joven, que parte de los armadores de que es casa. parte de la estructura de la señora Porcel. Estuvieron en la presidencia y conversaron con el presidente Cortizo. Allí la procuradora puso en conocimiento del presidente, de acuerdo al comunicado de la presidencia, su decisión de renunciar. Y ahí se acordó, acuérdense que en materia del procurador, la autoridad nominadora es la presidencia. Entonces usted no renuncia, usted va ante la autoridad nominadora y le comunica esto. Y ahí se acordó, entre ellos, esta fecha, del 1 de enero del 2020, que son escasos 45 días. Esa es la noticia completa y después de eso, la señora procuradora dio el informe donde ella quiso darla. Y eso dice mucho porque expresa en gran medida el nivel de disgusto que ella siente por lo que ella piensa es el tratamiento que los medios le han dado a su gestión. Hoy aparece un artículo en La Estrella de Panamá de Adelita Coriat, precisamente hoy en el Día del Periodista. Del periodista, exactamente. Periodista muy... debe leerlo, ¿no? Creo que se llama... sí, aquí está. El cuarto poder visto desde el primer poder. Siempre los medios de comunicación generan este tipo de animadversión entre los que ejercen el poder. Exacto. Acuérdese de un hecho que señalaba Montesquieu, Fernando. Todo hombre que tiene poder
tiende a abusar de él. Y no se detiene hasta que encuentre su límite. Eso lo enseñaba Montesquieu en El espíritu de las leyes. Entonces, es por eso que se requieren Contrapoderes. el balance de poderes. Que eso es lo que nosotros Pero la hemos primera cosa olvidado. que quiero expresarles a ustedes es que yo valoro muy positivo, como un gesto muy positivo, la decisión de la señora procuradora de presentar su renuncia. Y les voy a explicar algo que mucha gente, probablemente por la falta de experiencia en el manejo de un cargo público de alto nivel, usted puede contar con los dedos de las manos en Panamá la gente que renuncia de sus puestos. Aquí nadie renuncia. Y ella tomó una decisión que, conociendo a la señora procuradora Kenia Porcel, y le habla quien ha podido con ella mantener un nivel de comunicación bastante fluido, y he tenido oportunidad de conversar con ella, he tenido oportunidad de verla cómo ella reacciona frente a eventos y su carácter emocional. Ella era una profesional muy emotiva, muy preocupada de su imagen, y no fue una decisión fácil para ella. No he tenido la oportunidad de conversar con ella, esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de lo que yo vi y entiendo de ella. Pero yo valoro positivamente porque esa decisión de ella le ahorró una confrontación muy grave al país. Porque sin duda alguna, la publicación de los Wikileaks, perdón, de los Varela Leaks, Wikileaks no tiene nada que ver con esto, de los Varela Leaks, y toda la acumulación que venía de la procuradora, había llegado un momento en que ya le era insostenible a ella mantener la unidad de ese cuerpo del Ministerio Público. Y tomó una decisión valiente, una decisión que expresa algunas cosas que le voy a explicar ahora, pero quiero en primer lugar ponderar que la procuradora, al tomar la decisión de renunciar y poner una fecha negociada con el presidente de la República, o acordada, más quitarle la palabra negociada, nos ahorró a nosotros una confrontación que hubiera tenido características muy serias. Y creo que ese es un punto que nosotros tenemos que tener en consideración. Nosotros los panameños estamos dados a que cuando estoy en calle arriba y calle abajo, no tengo ninguna capacidad de reconocer en el otro gestos de nobleza. Creo que la procuradora actuó con responsabilidad ante lo que estaba ocurriendo. Digo, pero es que también es que la pillaron con las manos en la masa y la pillaron, pues, en cualquier otro país la hubieran sacado de ahí encadenada. No es que le dieran 45 días para que se vaya. Sí, pero en ningún otro país hubiera tenido que haber un proceso. Lo que yo quiero señalar, Fernando, y entiendo tu preocupación sobre lo que estás diciendo, es que en el proceso en que estamos nosotros, en el nivel de debilidad estructural política, la decisión de ella ahorró una confrontación. Pero es que estamos hablando de alguien que voló por los aires. Ahí hay cohecho, prevaricato, tráfico de influencia. Sí, pero fallas no cometamos el error. Es decir, hay tantos delitos que podrían ser. Fíjense que poner a esta mujer como si fuera una gran heroína, yo creo que también es yo no lo estoy poniendo como una heroína, estoy señalando un hecho político. Y no puedo, en mi pensamiento, yo estoy opuesto a la condena pública de alguien si no se va por los procesos judiciales. No voy a contradecir lo que ella ha hecho. No voy a contradecir, no voy a contradecir mis principios. Todo, incluyéndola a ella, tiene el derecho de un proceso judicial correcto. El derecho que ella, ni los que la rodean a ella, le dieron a ninguno de los que no. Pero nosotros no podemos negarle ese derecho a ella, porque haríamos el mismo error. Este es un principio de convivencia democrática. Pero señalo y reitero, creo que la procuradora ahorró una confrontación, entendiendo ella que ya, con toda la publicación, era casi imposible su mandato. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, he visto en las redes sociales por ahí a mucha gente ahora opinando que si debe irse hoy, que se debe irse mañana. Y esos son los que siempre impulsan en el simplismo. Yo creo que hay un acuerdo que se ha establecido. Ella en su comparecencia de renuncia dijo que espera que el presidente, ahora en el llamado de las sesiones extraordinarias, incluya el nombramiento de un nuevo procurador o procuradora
para que se pueda hacer la transición. Si el presidente llama a sesión extraordinaria, como está dicho ya, para el 19 de noviembre, estaremos hablando de la próxima semana ya la designación de un procurador que haría la transición con ella, para que estemos claros en lo que va a ocurrir. De hecho, al anunciar ella ya su renuncia, en el Ministerio Público, que es un ministerio de 4.300 personas aproximadamente, ¿no así? Ya hay posiciones con respecto y van a esperar el próximo fiscal. De manera que aquellos que tienen ansias de que se vaya mañana, creo que el proceso ya está planteado. Y esto, fíjese las consecuencias de esto. El Ministerio Público, como parte de la sociedad, no es un ministerio homogéneo, sobre todo porque brega con muchas fuentes de poder. Y no hay la menor duda que no había terminado ella de presentar su renuncia cuando ya hay fuentes de poder tratando de decir quién es el nuevo procurador. Entonces viene el segundo análisis que quiero que ustedes hagan. Ahora, después de esta decisión que se va a formalizar en el día de hoy, el presidente Cortizo tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad, Fernando. En primer lugar, tiene que nombrar a la señora procuradora y seguro que tendrá que escoger una persona que llene las expectativas del país. Pero además tiene que nombrar 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 5 suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Ya el Contralor está designado. Entonces, y el Subcontralor para enero del 2020. Y esto pone en el presidente Cortizo la responsabilidad de escoger a alguien que llene esas expectativas del país. Porque, como lo señala bien hoy en un artículo que publica Arturo Hoyos en La Estrella de Panamá, y fíjese cómo se llama el artículo, cómo se titula el artículo: nuestro hiperpresidencialismo, no la Asamblea Nacional ni la Corte Suprema de Justicia, es nuestro desafío constitucional. Arturo Hoyos hoy, de obligatorio. Yo le voy a hablar en detalle sobre esto mañana, porque comparto una parte de las tesis que don Arturo Hoyos expresa aquí. Presidente de la Corte Suprema. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora le voy a leer un párrafo de eso. Entonces, sobre los hombros del presidente Cortizo está la responsabilidad de la estabilización del sistema de parte de la institucionalidad panameña. ¿Cuáles son los 2 funcionarios que más ejercen control sobre el presidente? El Contralor y el Ministerio Público. Fíjese. Y esto es lo que ha venido fallando en esta estructura nuestra. Y nada de esto está reformado en la Constitución, en la reforma que hizo la corporación que se llama Concertación. Concertación, porque es una corporación. Ahora le hablo sobre eso. Entonces, yo creo que el presidente Cortizo debe dedicar un parte importante de su tiempo a determinar el poder que él asume ahora. Es el poder más alto que haya tenido un presidente. Y fíjese que los presidentes en Panamá son casi reyes. Y él tiene ahora la obligación política de que ese poder no exceda ni caiga entonces en los extremismos de aquellos que a gritos expresan caiga el que caiga, incluyendo a la República. Porque ese grito de caiga quien caiga es un grito engañoso. Lo que aspiramos es que el presidente Cortizo escoja magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tengan independencia. Y la independencia solo lo dan 2 virtudes en una persona, hombre o mujer: su capacidad técnica, la convicción de sus ideales. Aquí alguien le quiere poner moral, ética, religión. No, es la convicción de que los jueces son eso, son jueces, son los controladores de la legalidad del Ministerio Público. Bueno, que según ella, ayer fueron los que les han arruinado su proceso. Sí, porque el Ministerio Público, precisamente, como es un perseguidor del delito, tiene la impresión de que solo lo que él hace, y no solamente este Ministerio Público,
Este ministerio en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando los fiscales se abusan, los jueces federales actúan como controladores de la legalidad. Pasa en Inglaterra, pasa en todos lados, donde el sistema judicial entiende con claridad que el control de la legalidad le corresponde al órgano judicial. Y cuestionar a la legalidad que tiene el órgano judicial no es más que un vicio que los fiscales de todo el mundo tienen cuando ejercen el poder desde el Ministerio Público. Entonces, ¿qué debe hacer el Ministerio Público? Bueno, realizar las investigaciones en el marco de la ley y la Constitución, apegados a eso. Porque también no hay la menor duda que, y esto es otro elemento que usted debe tener, que este racimo de decisiones que tiene que tomar el presidente Cortizo se da en medio de la más despiadada guerra de intereses económicos. Uno de esos intereses económicos está enquistada en la concertación nacional, que intenta dominar al Ejecutivo para reemplazarlo por su partido político. Y ese intento de la concertación nacional que también describe Arturo Hoyos. Si le voy a leérselo, Fernando, se lo voy a leer. Fíjese lo que dice Arturo Hoyos, no lo digo yo, lo dice alguien desde otra perspectiva. Mire lo que dice aquí. Las reformas constitucionales recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional en una legislatura no solucionan el problema constitucional. El proceso de preparación de esta propuesta es el peor ejemplo de acuerdos secretos y privilegios corporativistas desde el régimen militar. Se concede a representantes de gremios integrantes del Consejo de Concertación, asociación privada con alguna participación pública, el monopolio constitucional de proponer nombres de candidatos a magistrados para su nombramiento por el presidente. Esto no es más ni menos que un privilegio constitucional para un grupo no elegido de ciudadanos y por ello sin legitimidad política democrática, señala Hoyos. Ese método de postulación a cargos públicos no es nuevo ni nuevo, pues ha fracasado en la Caja del Seguro Social de Panamá. Wow. Fíjense, las reformas constitucionales refuerzan el presidencialismo, mayor número de magistrados a nombrar, desmembran el Poder Judicial, pues crean un tribunal constitucional que además tiene funciones penales para juzgar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, reforma ilegítima, pues quebranta la unidad de la Constitución, lo que rebasa el poder de la reforma y solo puede hacerle el poder constituyente originario. Hoyos habla esto, y cuando yo le hablo del artículo 2, que ha reformado este llamado grupo, esta es la reforma que abre el camino, no de la constitucionalidad ni del gobierno del pueblo, sino del corporativismo tomándose la Constitución. Ha quedado redactado el artículo 2, en donde ellos se dan este privilegio que hoy señala aquí con mucho atino el doctor Hoyos como un elemento inconstitucional, y han desatado un ataque violento contra la Corte Suprema de Justicia y contra la Asamblea Nacional. Fíjense ustedes lo que estamos hablando. Entonces, creo que en este momento, a raíz de esta decisión que ha tomado la señora procuradora de renunciar, el presidente Cortizo ahora puede aparecer como el hombre de mayor concentración de poder. Y entonces ahora tenemos un contralor que no lo impuso el presidente, pero sí lo impuso la Asamblea, como debe ser. Sí. ¿Así? Pero va a tener el presidente el nombramiento de magistrados, y entiendo que el presidente propone que la Corte se fortalezca. Y la única forma de fortalecer la Corte, Fernando, y estemos televidentes, es nombrando magistrados que no sean expresión del pasado. Escoger un Mejía, escoger uno que está allí, sería un grave error. Un gravísimo error. Un grave error. Entonces hay que escoger magistrados que entiendan el querer de este pueblo, que exige justicia, pero justicia de verdad. No la justicia selectiva, no la justicia que favorece a los que más recursos tengan, sino la justicia que realmente sea igual para todos. Que al final del día lo que queremos es que seamos ciudadanos todos de primer orden, que no haya privilegios ni discriminación de ningún tipo. Entonces ahora el presidente tiene un problema.
esta decisión, pero además esto tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Y aquí se abre la oportunidad necesaria para que el gobierno y el ejecutivo, y por eso existe la división de poderes, logre con la Asamblea Nacional y con la sociedad política de este país llegar a los acuerdos necesarios para abordar los problemas que le preocupan a la gente. Y la gente ahora, fíjese que esta decisión, Fernando, ha desplazado la reforma que ya aparece por método y por forma, aparece casi liquidada porque hay que abrir otro proceso para esto. Entonces yo pienso que ahora nos encontramos nosotros en la decisión importante. Este es cuando en la cumbre se bifurcan los caminos. Bien, aquí es donde se van a separar los niños de los hombres, los políticos de los estadistas. Y yo espero que el presidente Cortizo escoja el camino del estadista, que es lo que requiere el país. El país lo requiere que el presidente y las fuerzas políticas dentro de la Asamblea, entendiendo el sentir del pueblo, escojan representantes a lo cual nosotros nos podemos sentir que podemos dormir tranquilos. Sí. Punto. Y que ojalá esa decisión no se postergue más allá del 19 de noviembre para llevar tranquilidad al Ministerio Público y llevar tranquilidad a la Corte Suprema de Justicia y proceder a una transición. Observe lo siguiente, Fernando. Si yo hubiera sido Freddy Humbert, yo hubiera presentado mi renuncia también, no importa que esté de vacaciones ni que me falte un mes y medio. Creo que la demora de Freddy Humbert de no presentar su renuncia dice más de él, de su arrogancia, de su desprecio a la opinión pública. Por eso valoro más la posición de la procuradora, que entendió que su camino se había terminado ya. ¿Te ha visto a Freddy Humbert expresarse sobre todo lo que se dice? Ni a Rigoberto González. Pero además de eso, queda evidenciado que estos famosos Barelalic tienen un nivel de veracidad muy alto. Yo no estoy diciendo que tengan valor de prueba judicial porque no soy ni experto ni voy a decir que alguien es culpable por lo que se diga allí, porque mañana pueden decir algo que me lo atribuyen a mí o que yo lo haya escrito sin valor probatorio. Entonces creo que hay que hacer una investigación de esto, sí. Pero más importante que hacer una investigación en este momento es devolver un determinado nivel de confianza al electorado panameño y al país en las instituciones. Y aquí hay 3 instituciones que van a ser objeto de este análisis del pueblo. La Contraloría General de la Nación. ¿Quién propició el uso de los fondos en la Asamblea Nacional? ¿Quién permitió eso? La Contraloría. ¿Ustedes recuerdan bajo la administración de Chinchorro Carles o de la administración que hizo Romero o que hizo bajo la administración del presidente, incluso Alvin Widen, cuando era contador? ¿Ustedes vieron alguna vez esos tipos de cosas? No, se dieron algunas cosas que se tienen que negociar, pero no a estos niveles. ¿Y por qué esto se produce? Por el deterioro político. Entonces estamos buscando el problema en la sábana. Lo que pasa en la Asamblea es una consecuencia, no es la razón de. Es la falta de una institucionalidad fuerte la que permitió eso. ¿Usted ve alguna reforma en la Constitución con respecto al Ministerio Público de la Contraloría General de la Nación? Ninguna. 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 Entonces ahora, el designado Contralor General de la Nación, Gerardo Solís, le cabe la responsabilidad de devolverle a esa institución el prestigio que debe tener y que tenía para convertirse en uno de los elementos del control del poder para impedir el abuso, no para parar las cosas, para impedir el abuso. Y le corresponde al presidente la designación de un miembro, un hombre o mujer en el Ministerio Público que permita que se haga la justicia en el marco del respeto a la ley,
a la Constitución, al debido proceso y que se elimine de una vez por todas el lawfare, el uso del aparato judicial para fines políticos, que está revelado, desnudado en los Wikileaks. Pero también le corresponde al sector privado de este país entender que los Wikileaks expresan con claridad dónde viene y proviene la corrupción. Porque aquí los empresarios quieren pasar siempre que la responsabilidad de la corrupción viene de los políticos. En realidad la corrupción es impulsada por los sectores privados. Y solo una funcionabilidad de la Contraloría del Ministerio Público adecuada, independiente, y de un órgano judicial independiente podrá garantizarlos. Entonces yo nunca había visto en la historia panameña, Fernando, y sobre todo en la historia de los últimos 30 años, que un presidente concentrara tamaña responsabilidad. Yo a veces me pregunto, sinceramente, si el presidente Laurentino Cortizo y su equipo tienen conciencia del poder que tienen. Porque la primera cosa que yo tengo que tener conciencia es del poder que tengo. Y tengo que tomar una decisión estratégica, entonces, una vez que tenga conciencia de ese poder. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Lo puedo usar para dejarme atrapar por estos cantos de sirenas de las concertaciones? ¿O lo voy a usar para lo que lo necesita? Fortalecer, florecer, desarrollar participativamente el desarrollo nacional, incorporar a los jóvenes, a los indígenas, a los agricultores, a los campesinos, a las mujeres, a los muchachos, darle educación, o lo va a dejar para dejarme atrapar por una camarilla que se discute siempre el poder político. Aquí hay una guerra atroz detrás de todo esto. Y había fuerzas que estaban tratando de dejar a la señora procuradora porque querían protegerse bajo las faldas de ella, y ella al darle un paso hacia atrás, los ha dejado en el aire. ¿Usted qué cree que van a hacer eso? Ninguno va a salir a defender a Kenia Porcel. Todos van a correr al nuevo gobierno, porque bajo ellos no existe la bandera de los principios, sino la consigna de que a rey muerto, rey puesto. Y entonces el presidente Cortizo va a tener que cuidarse mucho de los aduladores, los nuevos y los viejos. Y va a tener que recurrir a su estructura política. Por eso yo he sido un ferviente impulsador del diálogo entre los partidos políticos para incorporar al debate en forma organizada a la sociedad. Porque cuando hablamos de la sociedad, Fernando, ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos de la concertación, le voy a dar un ejemplo nada más. ¿En la concertación estaba Conato o no estaba Conato? Sí está representada. ¿Qué hizo Conato ayer? Sacó un comunicado diciendo que nada de lo que se había aprobado contaba con el apoyo de ellos. Entonces, ¿a quién representa la concertación? Ahí está el cogollo. A los que están ahí, a los que representan los que están ahí, al poder detrás de ese poder. Y por eso la redacción de las reformas es inconstitucional. No tiene calor. Y ahí es donde uno tiene que entender que el presidente Cortizo se le ha abierto una coyuntura. Como me decía Gerardo Berroa, nos decía, este es como un juego de fútbol donde está el arco, y el presidente le ha dado la bola para patear del penalti y han quitado al guardameta. O sea que si no mete el gol es porque es malo de verdad. Entonces el presidente tiene en sus manos hoy la capacidad de hacer un torque político y llenarnos un poco de entusiasmo y de credibilidad. Y eso no lo puede hacer el presidente solo con su equipo, lo tiene que hacer con su partido y con la ayuda de los otros partidos políticos para incorporar al debate a los jóvenes nuestros, para que sean actores de la construcción de su propia realidad y su propio destino. No es solamente puestos, no. Aquí viene una gran oportunidad para Panamá. Si nosotros nos dejamos atrapar, voy a terminar, nos dejamos atrapar en una guerra sin sentido en la que nos metió Varela. Bueno, que ahora saca un comunicado, acaba de sacar un comunicado, pues,
que como siempre la culpa es de los demás y no de él. Si nosotros seguimos en el lío que nos metió Varela, de ese uso del poder para manipularnos, estaríamos atrapados y quedaríamos en la vorágine de la que está América Latina. Panamá hoy tiene las mejores perspectivas del continente ante la caída de Chile, ante el desastre en Bolivia, ante el desastre en Ecuador, ante la convulsión en Argentina, ante los problemas de Colombia, ante el desastre en Venezuela, ante las coyunturas de inestabilidad que tiene la región centroamericana, Brasil, los grandes, y Chile, y México. Panamá podría ser, si el juego que va a tener que hacer Cortizo, el juego que va a hacer Nito Cortizo, y le digo Nito Cortizo porque él me autorizó que le diera así. Yo siempre soy respetuoso a las autoridades. Es entender que este es el momento en que él no es el dueño de la bola. Él solamente es el mandatario al que el pueblo dice patea la bola y mete el gol. Si él logra entender que la fortaleza de él es su ejército político, si él logra entender que la necesidad de conformar, reconstruir el tejido social político que fue destruido y que nos ha dejado a nosotros en calle arriba y calle abajo, en insultos y contrainsultos, en donde cualquier cosa que usted diga, un pelafustán, le comienza a decir barbaridades. Entonces yo creo que llegó el momento de hacer un alto y entender el complejo mundo donde estamos. Usted que está escuchando de Dios, usted que tiene hijos, usted que quiere. Si la vorágine nos absorbe, vamos a tener una desaceleración, vamos a entrar en recesión, vamos a tener desempleo. Si logramos actuar con inteligencia y impulsamos juntos un camino lógico, un camino sensato, porque por ahí están siempre los tirapiedras, que no, lo que pasa es que ella tiene que ir ya, porque no sé qué. Sí. Ellos tienen derecho al pataleo, lo que no tenemos es el derecho a que nos lleven al camino del desastre. Ayer avanzamos un paso. Yo espero que el Contralor, pensando en el nombre de su familia, actúe con hombría y actúe como ciudadano. Porque él tuvo una responsabilidad y él faltó a la responsabilidad que este país le dio. Él faltó esa confianza. Bueno, ahora, por haber faltado esa confianza, él tiene que renunciar. ¿Para qué? Para abrir un espacio, para que el sistema coja aire, oxígeno. Por eso valoro lo que pasó ayer. Independientemente del juicio que cada uno de nosotros tengamos de Kenia Porcel como funcionaria, ayer ejerció un punto de no retroceso. Aquí no hay de que esto va a cambiar, nada. Esto ya es una decisión tomada. Listo, y se acabó. Vamos ahora a ver qué viene del futuro. Pero es que cuando esto ocurre, la lección que le brindamos al país es que el crimen no paga de verdad. Ni el terrorismo de Estado. Nada. Nosotros tenemos que volver al sistema democrático, en donde se respeten los derechos de los ciudadanos, en donde no me estén haciendo cargo porque a alguien se le ocurrió de que yo hablé mal del presidente. Sí. En donde los medios no sean perseguidos, pero que tampoco los medios se conviertan, ¿no así? En tribunales de justicia. En tribunales de juicio. Como había periódicos que publicaban aquí acusaciones sin verificaciones o no. Hoy veía una frasecita en la prensa, un periódico de la prensa, el Día a Día, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Mi diario. Mi diario. La justicia está herida casi de muerte. Sí. Secuestrada por una banda del PRD. A esta guerra es que nos quieren llevar, señor presidente. Ese grupo que llevó a Varela a esa guerra. Ugaz, compañía. Entonces hay que cuidarse y saber quiénes son los que verdaderamente quieren el cambio y quiénes los que quieren el caos. Usted coja.